¿O cuál es la estrategia de Alianza para el Progreso hacia los próximos meses? ¿Por qué César Acuña deja el gobierno regional de La Libertad finalmente en lo que se va a convertir en su tercera postulación a la presidencia? Bueno, tuvimos la oportunidad de anunciarlo aquí en esta Tu Casa televisiva, donde se encontraba de manifiesta la intención del señor César Acuña de postular, en este caso a la presidencia, y ello se ha materializado el día de hoy, donde se plantea directamente dos ejes principales. El primero es generar un cambio radical con respecto a la estructura de seguridad ciudadana, por un lado, y por otro lado hacer un cambio también vinculado al tema de la imposición de políticas públicas en nuestro país, en esta oportunidad apoyado por los jóvenes profesionales. Ahora, ¿no teme Alianza para el Progreso tener el rechazo de la población tras haber sostenido, entre comillas, a la expresidenta Dina Boluarte en las últimas veces, en todas las vacancias que votaron en contra? Claro, finalmente ya se aprobó por lo que fue el desborde de la inseguridad ciudadana, pero ¿no temen ustedes el rechazo de la población sobre ello? Yo considero que no. En esta oportunidad hemos obtenido una aceptación popular muy importante con respecto al consenso que realizaron diversas bancadas y también, como no, el periodismo al solicitar de manera uniforme y clara que la señora Dina Boluarte deje la presidencia. Y yo considero que ha sido un cambio radical, un punto de quiebre que ha servido justamente para que tanto el periodismo como los profesionales y también miembros actuales de la política podamos consensuar. Entonces, al día de hoy nos queda más que unificar criterios, proponer las alternativas. ¿Por qué le soltaron la mano a Dina Boluarte? ¿Por qué APP decidió ya no respaldar más a él? Lógicamente no podemos dejar de lado el mensaje de la ciudadanía. Puedo dar fe de que se vinieron realizando mesas de trabajo. Aquí lo anunciamos incluso, en Frecuencia Latina. Anunciamos las mesas de trabajo que se estaban realizando en el Congreso de la República, en concordancia también con la Policía Nacional de PINCRIS y DIRINCRIS, en atención a los eventos que también fueron comunicados. Pero ¿qué sucedió? Lamentablemente no se estaba ejecutando. O sea, por más que nos reuníamos jóvenes profesionales, técnicos, políticos, lamentablemente los niveles de ejecución no se daban. Y sucedió lo de los últimos eventos que, bueno, ya son de público conocimiento. Entonces, era claro que se necesitaba un cambio radical y eso es lo que se hizo. Ahora, Alianza para el Progreso, es importante recordarle también a la población que entre sus filas tiene a congresistas que han sido acusados de mochasueldo. La propia señora María Acuña también tiene, además, una denuncia que sacó punto final respecto, por ejemplo, a su tesis. Tienen a la señora Rocío Torres, que también fue una revelación de Latina sobre el recorte de sueldo a sus trabajadores. ¿Qué está pasando con ella si nunca hubo una disciplina hacia ella? ¿Están mejorando los filtros para los próximos candidatos? Que yo considero de que el periodismo realiza una labor ejemplar con respecto al nivel de fiscalización. Pero yo que ejerció la defensa de la señora María Acuña, que conozco a la señora María Acuña, puedo dar fe que no ha cometido nada ilegal. Entonces, salvo que al día de hoy algún periodista me exija una sentencia condenatoria con respecto a una persona, considero que tanto tu persona como mi persona respetamos la Constitución y la Constitución rige el principio de presunción de inocencia. Entonces, ¿es respetable que se investigue? Claro que sí, se tiene que investigar. Se han presentado ya las medidas de defensa pertinentes y la señora María Acuña no ha sido ni suspendida ni inhabilitada porque no ha cometido nada irregular. ¿La señora Rocío Torres y la señora Magali Ruiz? Yo no puedo adelantar ningún pronunciamiento porque no soy juez, pero sí respeto la Constitución y mientras que una persona no sea condenada o no sea finalmente sometida a un mandato jurisdiccional, considero que es inocente. Nos guste o no nos guste, esa es la ley. Pero la investigación periodística sí daba. Claro que sí, evidentemente, es muy importante y sirve para que se pueda investigar, sirve para que el Ministerio Público pueda priorizar la investigación y evidentemente, si existe algún pronunciamiento claro y directo de un juez que pueda condenar a una persona, tendremos que dar un pronunciamiento con respecto a ello. Pero al día de hoy es respetable la investigación y tenemos que dejar que Fiscalía haga lo correcto. A lo que voy, doctor Riera, y que le voy con estas preguntas justamente, y a lo que voy es, ¿dónde están los filtros de los partidos políticos hacia los candidatos, hacia quienes los van a representar? Porque, claro, siempre se dice, y es bastante trillado, que se diga que los peruanos tenemos a los gobernantes que nos merecemos porque no sabemos votar. Pero, ¿qué hacen los partidos políticos para mejorar esos cuadros, esos candidatos, para mejorar a estas opciones políticas hacia
ya sea al Congreso o al propio César Acuña hacia la presidencia. ¿Qué están haciendo los ahora, partidos? definitivamente, APP, con esta incorporación de jóvenes profesionales, se ha realizado pues un sistema pormenorizado con respecto a la selección de diputados y senadores. Puedo dar fe de ello porque yo trabajo en ello. En concordancia también con voceros como es el doctor Martín Salas y el doctor Vivanco, que somos abogados y especialistas justamente en identificar este tipo de controversias. Al día de hoy se viene realizando. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta de que si queremos realizar un cambio, esto se tiene que hacer en la propia Constitución, porque ¿cuál es el requisito para ser congresista? Tener más de 25 años y ejercer finalmente el rol de poder votar. Nada más. Entonces dejaríamos finalmente que un partido político pueda tener su forma de seleccionar, otro partido político otra forma. Entonces si queremos realizar un cambio importante, tenemos que fomentar eso desde la propia Constitución y eso haremos. Claro. Es el trabajo de los partidos. Y esa es una de las propuestas que vamos a en su momento identificar y proponer, y entiendo vamos a tener la aceptación correspondiente de la ciudadanía. Ahora vamos a César Acuña. ¿Cuál es el balance que hace César Acuña frente a la gobernación de La Libertad? La gente o los liberteños lo que dicen es, finalmente Acuña andaba de licencia en licencia, de viaje en viaje, se iba a la China, se iba a India, y esto seguramente no va a ser mayor cambio frente a la gobernación regional de La Libertad. ¿Cuál es el balance que hace César Acuña? Bueno, yo considero positivo. Considero que el nivel de gestión, en este caso la gobernación regional, fue lo correcto, pero dependemos también de un nivel de ejecución, en este caso de la Policía Nacional del Perú. Y a manera de ejemplo, vean los cambios que se han realizado en la PNP. Han sido muchísimos, y eso es en función a que lamentablemente no se ha brindado una política pública que pueda ejecutar los planes o políticas públicas direccionadas por el gobernador regional. Nosotros hemos cumplido. Prueba de ello es que al día de hoy ningún fiscal ha realizado algún delito por omisión o enruiciamiento del deber funcional con respecto al señor César Acuña. Entonces su función ha sido cumplida. ¿Cuál es el cuestionamiento propio que tenemos? Y es válido, ¿cómo no? El cuestionamiento que ha tenido, o los el cuestionamiento son las vacaciones que se han dicho. Entonces, yo tengo una respuesta muy puntual sobre ello. El tema de las vacaciones, ¿son derechos? Claro que son derechos. ¿Son derechos irrenunciables? Si no podemos renunciar o podemos renunciar. Creo que podemos coincidir en que los derechos laborales son irrenunciables. Claro, pero la carrera política es básicamente irrenunciable, porque uno postula hacia la política, hace política pensando en que no es un trabajo ordinario para tener unas vacaciones justamente, sino es un trabajo hacia la población. Coincido contigo, Katia, en todo sentido. Por eso es que tenemos que regular justamente el marco legal, porque si el funcionario no acepta las vacaciones, puede ser sometido a un proceso legal. Entonces, al día de hoy los derechos son irrenunciables, los derechos laborales. En todo caso, legislemos, mejoremos ello y generemos los candados necesarios para que los funcionarios puedan salir para determinados escenarios. El señor César Acuña no ha cometido nada irregular y eso es muestra al día de hoy de cualquier prognosis o presentación de del Ministerio Público. No ha sido condenado, no ha sido sentenciado y con respecto al tema laboral, todo ha sido saneado en su momento. ¿Y no ha tenido una autocrítica respecto a la inseguridad ciudadana que ha incrementado también en La Libertad, que ha incrementado en la ciudad de Trujillo, que ha incrementado en las ciudades justamente de la región que él ha gobernado? Los llamados, los pulpos, por ejemplo, ¿de dónde han salido o de dónde se les ha escuchado que han cometido atentados? La minería informal, que tanto afecta también a la zona de La Libertad. En efecto, dos autocríticas muy importantes. Hace poco se descubrió a un funcionario de la gobernación regional que habría utilizado de forma indebida, fue anunciado aquí en esta casa televisiva y tomamos las cartas sobre el asunto. Se rescindió finalmente el vínculo contractual y bueno, está sometido a los lineamientos fiscales y penales. No puedo decir ya el nombre porque el señor finalmente ya me remitió una carta notarial, pero de público conocimiento. César Acuña tomó público conocimiento y lo dejó de lado. Entonces, con respecto a ese tema. Ahora, con respecto a la autocrítica a nivel vinculado de la seguridad, claro que sí, no podemos dejar de lado que el tema de la seguridad es un fenómeno. Yo diría que incluso puede llegar hasta niveles ya exponenciales que lamentablemente está rebasando las políticas normales de la gobernación y finalmente incluso hasta de Lima Metropolitana y a nivel nacional. Por eso es que necesitamos trabajar en conjunto. ¿Y cuál es la autocrítica? En este momento tenemos que trabajar en conjunto como se ha venido realizando con el periodismo, con los congresistas, con los partidos políticos para encontrar, ¿qué cosa? Una solución común para este fenómeno. Doctor Riera, el desempeño de la bancada en el Congreso, volvamos al desempeño de la bancada en el Congreso, ¿qué va a pasar en la mesa directiva? Se habla de una eventual renuncia de Fernando Rospigliosi. ¿Ustedes van a
como partido y como bancada, postular a la primera vicepresidencia para asumir la presidencia interina del Congreso? En principio no lo puedo descartar, es una reunión que se tiene que realizar justamente con los señores congresistas y con la bancada. Sin embargo, es importante escuchar las propuestas realizadas por los señores congresistas y por qué no sería un mensaje a la ciudadanía que otro partido político que no tenga mayoría puede hacerlo. Es una opinión de Elio Riera, por el momento. Sin embargo, a nivel de partido político, esto se tiene que tomar en los próximos días como una decisión final. ¿Hay un interés de trabajar de la mano con José Gerí de parte de la bancada de APP? En todo sentido. La propuesta ha sido trabajar generando estabilidad política en todo momento. Entonces, ¿ustedes como bancada le dieron la aprobación para que se quede? Es que lo que corresponde finalmente, por línea constitucional, si se da la vacancia con respecto a la señora Dina Boluarte, lo que queda es que lo asuma el señor Gerí. Pero pudieron haber respaldado una censura a la mesa directiva y haber elegido una nueva mesa directiva. También, pero yo considero que ya generar más inestabilidad política en nuestro país es generar zozobra. Y en este momento necesitamos hacer un cambio inmediato, ¿no? Y por el momento considero que es la mejor opción. Como APP van a respaldar entonces la permanencia de José Gerí hasta el 28 de julio del 2026. Sí, es lo que corresponde constitucionalmente hablando y a eso nos abocamos, a darle estabilidad política al país. César Acuña también va a encabezar la lista al Senado, a propósito que estamos hablando del Congreso y del próximo Congreso bicameral. Por el momento estamos presentando esta alternativa a nivel de candidato presidencial. Es muy probable que se pueda dar un comunicado con respecto a ello. Habida cuenta, la ley lo permite. La ley lo permite. Y mientras que la ley lo permita, es una posibilidad. ¿Por qué no? No se puede dejar de lado tomarla también, porque es una alternativa concreta que el señor César Acuña tenga por mandato justamente de los militantes una alternativa adicional que pueda representarlos ante el Congreso de la República. Es una posibilidad que no se descarta. Sí, entonces intentaría ir al Senado. No puedo descartarla porque finalmente si la ley no lo limita, es una posibilidad hacerlo. Pero ¿a quién le corresponde definir ello? Al señor César Acuña. ¿Cuáles son los cuadros que presentaría APP hacia el Senado? Bueno, esta lista estará dándose en los próximos días. Lo que sí puedo hacer referencia es que en atención justamente a lo que usted menciona, al proceso de selección, hemos sido muy rigurosos con respecto a ese tema. Estamos hablando de profesionales y académicos de tanto la comunidad jurídica, la comunidad económica, y estoy convencido que en esta oportunidad daremos mucho que hablar con respecto a la presentación de candidatos que estamos postulando. ¿Quiénes conformarían su plancha presidencial? No puedo adelantarlo. En realidad estamos discutiendo eso el día de hoy. Hace menos de una hora, 2 horas, me comuniqué con su equipo de producción. Justamente estábamos detallando esos alcances, pero estimo que el día de mañana o pasado mañana habrá un comunicado oficial. ¿Hombre, mujer? Mi inclinación es que siempre exista, pues, dentro de esta presentación, que exista una representación femenina. Es importante, cómo no, pero estamos a la espera finalmente de una decisión final. No quisiera adelantar por no dejar de lado propuestas muy respetables de diversas personas. Esperemos el día de mañana o pasado mañana que se pueda dilucidar ello. Doctor Riera, permítame cambiarle de tema, permítame hacer un paréntesis. Usted también es abogado del señor Andrés Hurtado y quería saber si finalmente ya se está esperando que el Poder Judicial ratifique o finalmente suspenda su prisión preventiva en los próximos días, porque tuvieron una audiencia la semana pasada. Sí, bueno, con respecto al señor Andrés Hurtado, ha quedado evidenciado en esta audiencia de que no existen elementos para que sea en prisión. Hace poco se acaba de ganar una audiencia, en realidad porque es lo correcto finalmente. El señor Andrés Hurtado no ha presentado elementos para seguir en prisión. Estamos a la espera de un pronunciamiento final. Y si le dan la razón, ¿ya se efectuaría la libertad del señor Hurtado o todavía tiene pendiente? No, ya correspondería tener bajo las comparecencias que disponga la ley, ¿no? Acercarse a firmar y rendir esta declaración cuando sea, como cualquier ciudadano, ejercer su derecho a la libertad, y eso apuntamos. ¿No les han notificado aún? No, yo no he sido notificado. Yo he sido inmediatamente puesto de conocimiento que no he sido notificado. Mientras que no se ha notificado, aún mantenemos esa esperanza de ganar. ¿Cuánto tiempo más de plazo tendría en todo caso el juez para poder determinar si suspende o permanece la prisión preventiva? Son 3 días de plazo. Entendemos la carga procesal, sabemos cómo funciona el Poder Judicial, es respetable. Hay que esperar con prudencia y paciencia, confío en que será justicia. ¿No convocan a una audiencia para emitir esta resolución? No, ya Tienen que notificarla, ¿no? Exactamente, es correcto. ¿Y qué esperan ustedes de este proceso con el señor Hurtado? Que el señor Andrés Hurtado recupere su libertad, porque cualquier justiciable en esta situación merece ser investigado, mientras que merece ser investigado en libertad, es lo que pido. Yo no estoy discutiendo inocencia o culpabilidad, discuto que el señor Andrés Hurtado puede estar en compañía de su familia, de su menor hija, trabajando. ¿Pero no fue beneficiado en algunos procesos y en algunos favores que le pidió a la doctora Peralta, la doctora Elizabeth Peralta? Ve usted que justamente fue la pregunta que le dije al señor fiscal. Describa, por favor, en qué favor
se le otorgó algo adicional al señor Andrés Hurtado. No me dijo nada. Es verdad que no hay nada en ese caso. Ese caso fue, considero yo, es una noticia importante del periodismo para fiscalizar, pero algo concreto con respecto a la famosa evolución del millón de oro, no, claro. no hay nada. ¿Por no, qué los era lingotes amigo oro. de los hermanos Muley y por qué después ya no? O de los hermanos Siucho y el señor Muley. Usted sabe que la amistad no es sinónimo de complicidad, pero a mí se me imputa que el señor Andrés Hurtado habría favorecido en la devolución de oro. Entonces, al día de hoy no hay nada de eso. Después de un año no se ha aprobado la coima. Yo considero que puede seguir el juicio y el señor Andrés Hurtado en libertad, ¿cómo lo estamos ¿Está postulando? recibiendo el señor Hurtado visitas en el penal? Bueno, a nivel personal entiendo que sí. Mi labor como abogado es visitarlo con respecto a los casos que tenemos. ¿Solo usted lo visita, sus hijas, su esposa? Su familia reside en otro país, ¿no? Pero sus temas personales no estoy autorizado yo a brindar. No, quería saber si recibe visitas, porque teníamos entendido desde fuentes del interior del penal que el señor no recibía visitas a pedido de él. Sería irresponsable de mi parte darle la información que no la tengo, pero por lo pronto a nivel jurídico yo soy quien da la cara en ese proceso legal y venimos visitándolo conforme a ley como corresponde. Doctor Riera, muchísimas gracias por Gracias a estar ustedes, con muy nosotros. gentil por la Como invitación. siempre, Gracias. le agradecemos. Gracias a por estar usted, muy aquí en el amable, estudio. muy gentil. Muchas Gracias. gracias.